México es la economía número 15 en el ranking mundial. Yendo del 1 hasta el casi 200, estamos en el lugar número 15. Por eso México es parte de lo que se llama el G20, que es la cumbre o la organización que aglutina a los 20 países más fuertes económicamente hablando en el mundo. De estos países, de los 20 países más importantes, México desafortunadamente ocupa el último lugar en vacunación contra el coronavirus. La gran mayoría de los países dejó a un lado obras prioritarias, dejó a un lado proyectos que se habían autorizado con anterioridad y se concentró única y exclusivamente en recuperar la salud de sus pueblos a través de invertir miles de millones de dólares en la compra de vacunas. Aquí en México pareciera que estamos jugando a la política de monedero, al cuentagotas, comprando de una marca y de otra, en una difícil lucha, sin lugar a dudas, que están teniendo todos los países por hacerse de la solución que al parecer es la única que hay para contener a la pandemia, que son las vacunas. Es decir, todos los productores de vacunas en el mundo, pues imagínense, tienen la demanda de todos los países que quieren comprarles y ponen sus condiciones y sus requisitos. Sin embargo, México tiene tras de sí el problema de que el gobierno está asumiendo, única y exclusivamente el gobierno, está asumiendo la gran responsabilidad de sacar adelante ese proceso y no está queriendo involucrar a ningún otro actor, llámese iniciativa privada, sociedad civil organizada, grupos de apoyo, organizaciones no gubernamentales. La razón de esto es que pues en este año hay elecciones y el gobierno quiere tener todos los créditos, todas las medallitas que sean posibles, sobre todo con la solución a un problema tan grave como no lo habíamos tenido quizás en un siglo, como es la solución al problema de la pandemia del coronavirus, es decir, la vacunación. No es justo ni es correcto que siendo una economía de las más fuertes en el mundo, andemos por allá en la cola en materia de vacunación y de la solución definitiva a este problema, porque no es un tema de dinero, es un tema de decisiones políticas, es un tema que tiene que ver única y exclusivamente con la intencionalidad de qué es lo que se va a hacer para resolver este asunto. México necesita cambiar, necesita modificar sus actitudes y necesita modificar sus políticas para efectos de ponerle un alto a este tema que nos tiene de cabeza. Y también al otro, al económico, al de la pandemia económica, porque también todos los países desarrollados, integrantes del G20, le están inyectando dinero a los empleados, a la gente que tiene que estar confinada o cuidándose y a las empresas que están a punto de quebrar para efectos de salvar empresas y salvar empleos. Porque la economía al fin de cuentas así es, son ciclos, dan vueltas. Recordemos algo muy esencial que una y otra vez hemos venido reiterando. Los gobiernos viven de los impuestos que pagan esas empresas y esos empleados que tienen sus trabajos, pero si los pierden, ni los empleados van a pagar impuestos, ni las empresas tampoco. Entonces son dos en uno, pandemia sanitaria y pandemia económica que un gobierno debe atender. Y si estamos viendo que el ejemplo generalizado de todos los que tienen un nivel similar a México están resolviendo los dos asuntos de la misma manera, es decir, invirtiendo en eso, más que en proyectos, en obras o en otros programas que han sido cancelados, porque primero es lo primero es la salud, posteriormente los empleos, la economía y todo esto. Entonces, ¿por qué perder el foco?
¿Por qué perder simple y sencillamente el sentido común que tiene el resto de los países con los que cohabitamos en el mundo? Es incomprensible en ocasiones, no se puede entender más que por una sola razón, por la política. Saludos.